Buenas tardes, jóvenes. En la tarde de hoy vamos a aprender lo que es los números o el conjunto numérico. ¿Qué son los números naturales? Para una persona negociar y ordenar cosas, el hombre tuvo la necesidad de representar las cantidades diferentes de lo que tenía, por la cual saber qué o con qué contaba exactamente. De ahí surgió la necesidad de crear símbolos que representan esas diferentes cantidades. Como por ejemplo, si alguien sabía cuánta gallina tenía, podía establecer del mismo modo la cantidad de días que podría alimentar a su familia. Por ejemplo, esa persona tenía 5 gallinas. Él compraba X cantidad de alimentos para esos animales de manera frecuente, ya sea semanal o ya sea mensual, y ya a través de ese medio o de esa forma él podía tener en cuenta la cantidad de animales o de cantidad de dinero que invertía para esa cantidad de animales. A partir de esta necesidad el hombre crea lo que hoy conocemos como números naturales. Estos son los primeros surgen en las distintas civilizaciones debido a que contar y ordenar son elementos para los cuales necesita lo que es el tratamiento de las diferentes cantidades. Los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten representar las cantidades de elementos que tienen un conjunto. Por ejemplo, aquí podemos observar que en este conjunto tenemos uno, pero dentro de ese uno tenemos lo que es una vaca. Tenemos dos elementos, pues ya ahí sabemos que el 2 es un número natural porque da dentro del conjunto de los naturales. Y tenemos dos elementos. Aquí tenemos 3 huevos y como podemos representar o evidenciar, acá tenemos 3 huevos dentro de este conjunto. Aquí tenemos 4 cerdos y dentro de estos 4 cerdos podemos observar que este 4 es representante del conjunto. Aquí tenemos 5 naranjas y dentro de estas 5 naranjas podemos evidenciar que tenemos 5 factores. Debido a esta importancia dentro de este conjunto se creó el símbolo especial para identificarlo. Para nosotros representar los naturales utilizaremos lo que es la letra N para representar el conjunto de los naturales. Así cuando ustedes vean en el libro o en cualquier parte de cualquier práctica o examen que se le presente en la vida cotidiana, este factor reconocido como la letra N o la variable reconocida como la letra N representa lo que son el conjunto de los números naturales. Algunos de ustedes quizás se han preguntado que cuál es el último número natural. Pues muy sencillo, porque no existe un último número natural. Todos los números que son positivos son reconocidos como números naturales, aun sean cifras de miles y millones, aún continúan siendo números naturales. Por lo tanto, no existe un número natural que no sea más grande que todos los demás. Y cada vez que piensen en uno, podrás encontrar muchos que sean mayores que él. Como el término o como esa parte no existe, se le reconoce que el conjunto de los números naturales es de manera infinita. Ahí podemos observarlo. Algunas de las propiedades del conjunto de los números naturales se puede decir que son propiedades en las cuales se diferencia de los demás conjuntos numéricos. Aquí podemos observar algunas de ellas. La suma es parte del conjunto de los números naturales porque podemos observar que aquí todos son positivos. Esa es una de sus propiedades. También puede destacar que dentro de ella cae lo que es la suma, ya que la sumatoria de, por ejemplo, 1 más 2 de manera consecutiva es un 3 positivo. La multiplicación también es parte fundamental del conjunto de los números naturales, como por ejemplo 4 por 2 es igual a 8. Y tenemos como resultado otro número natural. Vamos a ver, 3 menos 8 sería un número natural, pues daría un resultado negativo. Por ende, los negativos pertenecen a lo que es el conjunto de los números enteros. Pero si decimos que tenemos 5 pesos menos 2 pesos que le presté a una persona, me va a quedar como factor o como resultado un 3. Y ese 3 pertenece a lo que son los números naturales. Si tenemos 12 pesos para dividírselo a 3 personas,
nos va a quedar como resultado un 4. Y el 4 es parte de lo que es el conjunto de los números naturales, ya que todos ellos entre sí conforman lo que son un conjunto de números positivos. Y de dicha forma, cada uno de ellos nos sirve para lo que es contar. Los números naturales son aquellos que no permiten contar los elementos de un determinado conjunto y gracias a ello cuando realizamos operaciones con ellos los resultados pueden ser o no números naturales. Si sumamos dos números naturales, el resultado siempre será otro número natural. Lo mismo ocurre cuando lo multiplicamos, pero cuando restamos dos números naturales, el resultado no siempre será otro número natural. Lo mismo ocurre cuando tenemos una división. Por ejemplo, intenta restar menos y crea que es posible representar el resultado de estas operaciones con algún número natural. Debido a lo anterior, consideramos sobre el conjunto de los números naturales que solo dos operaciones son fundamentales, la suma y la multiplicación. Si quiere aprender más sobre ello, visita nuestro curso de suma y multiplicación. El primer número natural, como hemos dicho, que los naturales son los números que nos sirven para representar la cantidad de elementos que tiene un determinado conjunto, tomaremos el conjunto de los números naturales reconocidos o representados por la letra n. A partir de pues, este número representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto vacío. Si podemos observar, si hacemos una recta numérica, donde iniciamos lo que es el conjunto de números naturales, el valor que quede en el medio es el conjunto que reconocemos como un conjunto vacío porque no tiene ningún valor. Pero a partir de esta coma en adelante, todo lo que habrá de manera consecuente será otro número positivo. Aquí tenemos que son los números naturales. Aunque todos son números naturales, nos permiten representar cantidades, también tienen sus limitaciones. Como se representa una deuda, para esto usamos los números enteros, para representar lo que son las deudas. Sencillamente, no existe ningún número natural que represente esta situación, es por tal razón que se originó el conjunto de los números enteros. Podemos considerar que el tercer niño hizo un aporte negativo, es decir, que no está sumando, sino restando a cualquiera de las canicas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, este joven tiene 5 canicas, que son estas pequeñas bolitas que tenemos representadas aquí, y esta niña tiene 3 canicas, son 8. Pero si este niño dice que tiene 4 canicas, pero una se le partió o se le rompió, le quedarían lo que son 3 canicas. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Que se formaría lo que es una ausencia de esa canica que ese niño contaba tener en ese momento. Esto es el conjunto de los números enteros, que es igual que los números naturales, pero esto está unido con manera negativa. En esta parte utilizaremos el símbolo de Z para representar dicho conjunto. Si podemos observar, antes del 3 va el 2, después va el 1, aquí va el 0, que es el conjunto vacío que tenemos, y para acá están los positivos, y de este lado se encuentran lo que son los negativos. ¿Cómo yo sé que son negativos? Pues ahí yo puedo observar que cada uno de ellos en la recta numérica contiene lo que es un símbolo de menos. Si me baso en la recta numérica, que sería esta, el 0 quedaría en el centro y para acá serían positivos y de este lado serían negativos. Estas son propiedades que son fundamentales en los números enteros y es que los números enteros conservan algunas de las propiedades de los números naturales. También cuenta con una nueva y carece de otra. Veamos, relación entre los números enteros y los números naturales. Si yo me pongo a calcular, un número me dice un número entero y otro número natural. Si yo me pongo a calcular, yo tengo negativo 4 pesos, pero tengo 2 pesos y cuando tengo es una sumatoria. ¿Y qué pasa? Si yo tengo 4 pesos que le debo a una persona y le pago o le abono esos 2 pesos más, lo que quedaré debiendo son 2 pesos. Por lo tanto, esos son parte del conjunto de los números enteros. Según como hemos definido la cosa, cada elemento de los números naturales hace parte también del conjunto de los números enteros.
Y deben de recordar que cuando otro ocurre entre dos conjuntos, decimos que uno está contenido con el otro. En este caso podemos escribir que n por z quiere decir n, que es natural, y z son un subconjunto ambos, porque si nos podemos observar, n dentro de un círculo es parte también de la n, de la z, porque ambos forman parte de lo que es el conjunto numérico. Operaciones de conjunto de los números enteros. 4 pesos más 5 me da 9. Es positivo, claro está, porque pertenece dentro de la recta numérica a lo que es el conjunto numérico. 2 por 3 son 6. También es positivo porque pertenece a lo que es la recta, a la parte del conjunto de los enteros. 3 menos 8 tenemos 3 pesos, pero debemos 8. Si yo pago esos 3 pesos, a esos 8 pesos se lo abono, me quedará debiendo 5 pesos, yo debería 5 pesos, por ende, esos son parte del conjunto de los números enteros. Y la división no es parte de este conjunto dentro de estas problemáticas. Un sucesor de número entero, como en el caso de los números naturales, cada vez que fijamos un número entero podremos determinar su sucesor, es decir, el número entero siguiente. Para la parte positiva de los naturales, el sucesor sigue siendo el mismo. El número que representa una unidad más debe de pasar por lo mismo entonces para la parte negativa. O sea que si después de un 1 va un 2 y ambos son positivos, entonces los enteros negativo 1 le debe seguir como consecuente el número negativo 2 y ellos forman parte de lo que son enteros. ¿Qué son los números racionales o fraccionales? No todas las cantidades se pueden representar a través de números naturales o enteros. Aprende que solo los números racionales se presentan de esta forma. Observa la siguiente situación. 3 amigos cavernícolas salen en búsqueda de fruta para recolectar. Pasa todo el día buscando y solo encuentran 4 sandías. Si reparte todas las que encuentra en porciones iguales, ¿cuánto corresponde cada uno de ellos? Muy simple, muy simple. Tenemos 4 frutas. A este señor le correspondería una sandía y la mitad de una. A este señor también le correspondería una sandía y la mitad de una. A este señor le correspondería una sandía y la mitad de la que falta. Por ende, aquí tenemos que son 3 sandías en general y que de manera general son 4, el cual a cada uno de ellos le tocaría de un medio. Y ese un medio es convertido en lo que es una fracción. 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 Y las fracciones son reconocidas como los racionales. Supongamos que si son dos números enteros, es decir, z, cuando queramos distribuir la cantidad en parte igual, escribiremos para representar cada una de estas partes. Llamaremos a la parte de arriba como numerador. Estoy expresando esta oración. Este será el numerador. Numerador. Y la B será reconocida como denominador. Volviendo al ejemplo de nuestro amigo cavernícola, como se quiere dividir 4 sandías en 3 partes iguales, representamos 4 partes de la expresión que podemos leer simplemente como 4 sobre 3. 4 porque son 4 sandías sobre 3 personas, que son las 3 personas que tienen que dividirse la sandía. Y ahí está lo que está explicado, lo racional. Aquí está. 4 sandías y 3 personas. 4 sandías sobre 3 personas. 4 sandías y 3 personas. Llamaremos el conjunto de los números racionales o conjunto de los números fraccionales, el conjunto de todas las posibles expresiones del tipo donde y cuando sea. Y si son números enteros y son diferentes de 0, representaremos este conjunto por medio del símbolo Q. Q. Por ejemplo, los números y hacen parte del conjunto de los números enteros. Por lo tanto, en la expresión pertenece el conjunto de las fracciones, es decir que los números enteros negativos también son sostenidos en cuenta a la hora de representar fracciones, las expresiones también que pertenecen al conjunto Q. ¿Por qué son sostenidos? Si nos damos cuenta, aquí están lo que son el conjunto de los números naturales y todos son positivos.
Aquí tenemos todo lo que es el conjunto de los números enteros, pero también ellos son negativos. Los racionales son este conjunto que tenemos aquí dentro de este círculo con la línea roja y se pueden representar como negativo 1, negativo 7, negativo 9, negativo 5. Y aún así existe lo que es una división o lo que es una fracción, que es lo que buscamos entender de lo que son el conjunto de los números racionales. Aquí tenemos algunas propiedades, el cual están relacionadas entre los conjuntos de los números racionales, enteros y naturales. Si ya sabemos que el A es el numerador y el B es el denominador, entonces A, B pertenece a los enteros y B es distinto de 0. Veremos cómo los naturales y los enteros pueden ser descritos también así. Observa que es posible escribir cada número natural de la forma antes mencionada. Por ejemplo, el 1. 1 es igual a 4 sobre 4. Además, 4 sobre 4 pertenece a lo que es el conjunto. Por lo tanto, 1 pertenece a un conjunto. De la misma forma encontraremos que todo número natural también es fraccionario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el número natural y este número natural es positivo, al igual que este positivo. Aquí tenemos también lo que es otro subconjunto o conjunto que pertenece al conjunto de los números naturales. Una vez que hemos entendido los números naturales como fracciones, es fácil también obtenerlos enteros. Por ejemplo, por lo tanto, z, que es entero, y q es racional, podemos relacionar la contenencia entre los conjuntos numéricos que conocemos como se muestra en las imágenes de arriba. Aquí tenemos lo que son los racionales, un tipo de explicación. 4 más 5 sería 9, entonces 9 sería el numerador, pero aquí debajo va a haber un 1 que no se marca, que sería el denominador. 2 por 3 serían 6. Aquí tenemos el numerador y debajo sería el denominador. Entonces la suma y la multiplicación son parte de lo que es el conjunto de los números racionales. 3 menos 8, 5. Pero abajo también habría un 1 que no se marca. Y ellos están formando ya lo que son el conjunto de los números racionales. Y la división 7 dividido entre 5 es una fracción, ya que también es parte del conjunto de los números racionales. Aquí tenemos otro ejemplo del sucesor de los números racionales y decimos que un tercio se puede representar de muchísimas formas. Por ejemplo, de esta circunferencia podemos encontrar que esta circunferencia está realmente completa. Pero si esta circunferencia es una sola y está dividida por la mitad, quiere decir que está dividida entre dos partes. Aquí hay una y aquí hay otra. De ahí viene ese 2 que le conoce como medio. Aquí hay una parte en donde tenemos un tercio, una circunferencia completa. Aquí tenemos una parte, aquí tenemos otra, pero si yo trazo otra línea ahí, serían 3 partes iguales dividido entre una sola circunferencia. Aquí tenemos una circunferencia, el cual dice que es 1 entre 4, pues entonces yo puedo subdividir esa circunferencia en 4 partes iguales. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y ahí está completa. Y ya esta, para culminar, se puede definir como 5 partes iguales. Aquí tenemos 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Una circunferencia completa dividida entre 5 partes. Los racionales también representan cantidades, por lo tanto uno puede representar más y otra menos. Es decir, hay una relación entre el orden de lo mismo. Aquí podemos observar, ubicamos la fracción en un lado de la otra, 5 sobre 9 y 4 entre 7. ¿Qué pasa? 5 sobre 9 se va a multiplicar de manera quebrantada por el 7, sería igual a 35. Y 9 por 4 sería igual a 36. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 35 es menor que el 36. Se utilizan diferentes símbolos para representar lo que es mayor, lo que es menor y lo que es igual. Este símbolo de esta forma se le reconoce como menor. Menor. A este se le reconoce como mayor. Mayor. Y este señorito se le reconoce como igual. Y ahí está representado lo que es el conjunto de los números racionales. Ahí lo podemos observar. Pues
Muchas gracias por sus atenciones, distinguidos estudiantes, y espero que este video les sea de vital importancia para cada uno y una de ustedes. Bendiciones.